Historia 1. El coyote. Quiero permanecer en el anonimato por razones de seguridad. No quiero que mi nombre esté vinculado a lo que voy a contarte. Fui coyote durante muchos años, guiando a personas a través del desierto de Sonora hacia lo que creían que era una vida mejor en los Estados Unidos. Pero algo pasó hace algún tiempo, algo que me hizo cuestionar mi existencia y me marcó para siempre. A veces el verdadero infierno no está en las leyes ni en los hombres, sino en lo que no podemos ver ni comprender. Era una noche sin luna, el tipo de oscuridad que parece devorar todo a su alrededor. Había recogido un grupo en Altar, Sonora, y nos estábamos preparando para cruzar el desierto. Éramos 14 en total, hombres, mujeres y 2 niños. Todos tenían el mismo brillo de esperanza en los ojos, el deseo de alcanzar el sueño americano. Le di las instrucciones habituales: no hables, no enciendas las luces, sigue mis pasos. Avanzamos lentamente, usando la oscuridad como manto para no despertar sospechas. El desierto de Sonora es traicionero. Durante el día, el sol te quema; por la noche, el frío puede congelarte hasta los huesos. Cada sonido resuena en la inmensidad y la sensación de ser observado nunca te abandona. Esa noche, ese sentimiento fue más fuerte que nunca. Caminábamos en fila india, con los niños en el centro del grupo. Conduje con una linterna roja, casi invisible, para no llamar la atención. Llevábamos horas caminando cuando comenzaron las primeras señales. Primero fueron las sombras. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero pronto me di cuenta de que algo andaba mal. Parecían moverse con nosotros, manteniendo la distancia pero siguiendo nuestro ritmo. Intenté ignorarlos y concentrarme en el camino, pero la sensación de que me observaban crecía. Era como si algo nos estuviera persiguiendo. Llegamos a un pequeño cañón, donde teníamos previsto descansar unas horas. Mientras el grupo se iba instalando, me alejé un poco más para comprobar que no había peligro. Fue entonces cuando la vi por primera vez, una figura alta y esbelta que se movía entre las rocas con una agilidad inhumana. No parecía preocuparse por hacer ruido, como si supiera que yo la estaba mirando y no le importara. Regresé al grupo y dije que teníamos que continuar. No podíamos quedarnos más allí. Insistí en que el lugar no era seguro. A pesar de estar cansados, todos aceptaron seguirlos. El miedo en mis ojos debe haber sido evidente. La figura nos siguió. Siempre en el borde de la visión, se deslizaba entre las sombras y desaparecía cada vez que intentaba concentrarme en él. Mis pasos se aceleraron y el grupo notó mi ansiedad. De repente, Teresa, una mujer del grupo, se detuvo y señaló hacia adelante. ¿Ves?, susurró, con la voz temblorosa. Todos miraron en la dirección que ella indicaba. Y ahí estaba, la figura, ahora más cerca, mirándonos con ojos que brillaban con una luz antinatural. El pánico se apoderó de nosotros. Empezamos a correr, olvidándonos del silencio y la discreción. Pero el desierto es implacable. Nos dispersamos y pronto me encontré solo con otras 3 personas. El resto había desaparecido en la oscuridad. Guié a los que estaban conmigo hasta una formación rocosa, donde nos refugiamos. Jadeando y temblando, escuchamos gritos. Vinieron de todas direcciones, aterradores. Los demás estaban siendo perseguidos, uno por uno. Intenté mantener la calma y tranquilizar a quienes estaban conmigo. Dijo que esperaríamos al amanecer, ya que la luz nos traería seguridad. Pero no estaba seguro de eso. Las horas transcurrieron lentamente. Los gritos cesaron, dejando un silencio aún más aterrador. Cuando por fin salió el sol decidimos continuar. Buscamos a los demás, pero lo que encontramos fue mucho peor. Los cuerpos estaban esparcidos por el desierto, mutilados de formas indescriptibles. No había señales de lucha, como si los hubieran sorprendido. Y la figura siguió apareciendo, ahora más claramente a la luz del día. Era alta, con rasgos humanos, pero distorsionada, como una sombra hecha de carne. Sus ojos brillaban y una sonrisa inhumana marcaba su rostro. Bajo el calor sofocante del día y el frío cortante de la noche, ella no nos dejó. Cuando volvió a caer la noche, nos refugiamos en una cueva. Intentamos mantenernos despiertos, pero el cansancio nos venció. Me desperté con un grito ahogado. La figura estaba dentro de la cueva, mirándonos. No se movió, solo nos miró, como si disfrutara de nuestro sufrimiento. Huimos una vez más, pero sabíamos que no había escapatoria. Uno por uno, los demás fueron capturados. Sus gritos resonaron en el desierto, mientras yo no podía hacer nada para ayudarlos. Finalmente, estaba solo. Caminé durante días, perdida, hasta que una noche la figura apareció ante mí. No había ningún lugar a donde correr. Me quedé quieto, esperando mi fin, pero en lugar de atacarme, ella simplemente me miró. Un frío mortal me envolvió y supe que había llegado mi momento.
Me desperté en un hospital de Tucson. Me encontraron cerca de la frontera, deshidratado y delirando. Los médicos dijeron que casi muero, pero sobreviví milagrosamente. Nunca le conté a nadie lo que realmente pasó en el desierto. Nadie creyó Taria. Desde entonces abandoné la vida de coyote. El desierto de Sonora guarda secretos que no deberíamos conocer. Cada noche, los ojos brillantes de la figura aparecen en mis sueños, recordándome que hay cosas peores que la muerte. Y en el fondo sé que ella sigue ahí, esperando. Algún día ella vendrá a buscarme. Antes de continuar con la siguiente historia, suscríbete al canal para no perderte más historias como estas. Historia 2. El pacto por un sueño. Mi nombre es Alejandro, vengo de un pequeño pueblo del estado de Guanajuato, México. Desde niño escuché historias de quienes cruzaron la frontera hacia Estados Unidos en busca del llamado sueño americano. Sus historias hablaban de abundancia, éxito, empleos bien remunerados y una vida mejor. Yo también anhelaba esta oportunidad. La pobreza y la falta de oportunidades en mi hogar se convirtieron en una carga insoportable. Todos los días me despertaba con el mismo sentimiento de desesperanza, sintiendo que no tenía futuro en mi propio país. A los 25 años, la idea de cruzar la frontera dejó de ser solo un sueño y se convirtió en una necesidad. Necesitaba escapar y encontrar algo mejor para mí y mi familia. Sin embargo, no tenía suficiente dinero para pagarle a los coyotes, esos traficantes de personas que cobraban sumas exorbitantes para llevar a alguien al otro lado. Entonces, cuando escuché por primera vez sobre la Santa Muerte, algunos en el pueblo dijeron que tenía el poder de conceder deseos, pero a un precio que muchos tenían miedo de pagar. Desesperada y sin opciones, decidí buscar a alguien que pudiera ayudarme a pactar con ella. Me dijeron que fuera al barrio más peligroso de la ciudad, donde vivía una señora conocida como Doña Rosa. Ella era una de las pocas personas que tenía contacto directo con la Santa Muerte, y según decían, podía interceder por mí. Una noche, con el corazón acelerado y la mente nublada por el miedo, fui a casa de Doña Rosa. La encontré en una pequeña cabaña llena de velas y estatuas de la Santa Muerte de diferentes formas y tamaños. La atmósfera era densa y el aire estaba lleno de incienso y misterio. Le conté mi deseo de cruzar la frontera y le pregunté si la Santa Muerte podía ayudarme. Doña Rosa me miró con una mezcla de compasión y advertencia. La Santa Muerte puede ayudarte, dijo, pero debes estar preparado para pagar el precio. Ella no concede deseos gratis. Sin pensarlo 2 veces acepté. Doña Rosa me explicó que necesitaba hacer una ofrenda y realizar un ritual en honor a la Santa Muerte. Me dio instrucciones precisas sobre qué hacer y cuándo. Esa noche regresé a casa con la mente llena de pensamientos contradictorios. Sabía que estaba lidiando con fuerzas que no entendía del todo, pero la desesperanza me empujaba hacia adelante. La noche del ritual me dirigí al lugar indicado, una colina oscura y desolada en las afueras del pueblo. Me llevé las ofrendas, velas negras, flores de cempasúchil y un pequeño objeto personal, un amuleto que me regaló mi madre cuando era niña. Encendí las velas y me arrodillé ante la Santa Muerte, orando fervientemente por su ayuda. El aire se volvió pesado y un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, las velas empezaron a parpadear y una voz susurrante llenó el espacio a mi alrededor. Era una voz femenina, fría y distante. ¿Qué quieres, Alejandro?, preguntó la voz. Quiero cruzar la frontera, llegar a Estados Unidos y tener una vida mejor, respondí con un nudo en la garganta. ¿Estás dispuesto a pagar el precio?, insistió la voz. Sí, dije, aunque en el fondo de mi corazón el miedo comenzó a crecer. Entonces será así, dijo la voz. Con un último susurro, el aire se calmó y las velas se apagaron de repente. Sabía que el pacto estaba hecho, pero no tenía idea de lo que había sacrificado. Unos días después conocí a un hombre llamado Javier, un coyote que había ayudado a muchas personas a cruzar la frontera. Lo curioso es que yo no necesité buscarlo, él me encontró. Era como si el destino hubiera conspirado para ponernos en el mismo camino. Javier me prometió que, por una suma razonable, me llevaría a Estados Unidos. Con el dinero que tenía ahorrado y la ayuda de algunos amigos logré reunir la cantidad necesaria. El viaje comenzó en una noche oscura. Nos reunimos en un punto cercano a la frontera y comenzamos la caminata. Éramos un grupo de 10 personas, todas con la misma esperanza de una vida mejor. El desierto era implacable. Durante días caminamos bajo un sol abrasador, con poca agua y comida. Cada paso fue una lucha, pero la promesa del sueño americano nos mantuvo adelante. Una noche, mientras descansábamos, escuché un susurro en el viento. Era la misma voz que había escuchado durante el ritual. Continúa, Alejandro. Tu destino te espera.
La frialdad de esa voz me dio una energía extraña. Ya no me sentía cansado ni sufriendo. Algo sobrenatural parecía guiar mis pasos. Aunque me aterrorizó, también me dio fuerzas para seguir adelante. Finalmente llegamos a un punto cercano a la frontera. Javier nos avisó que el último tramo del recorrido sería el más peligroso, pero estábamos cerca. Nos ordenó descansar y prepararnos para el momento final. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia a mi lado. Cuando abrí los ojos, vi una figura envuelta en sombras, era la Santa Muerte. No olvides tu promesa, Alejandro, dijo con una voz que resonó en mi mente. Hay que pagar el precio. Mi corazón se aceleró, pero antes de que pudiera responder, la figura desapareció. Sabía que algo terrible se avecinaba, pero no podía dar marcha atrás. El cruce final fue un caos. La patrulla fronteriza nos sorprendió y todos empezaron a correr en diferentes direcciones. En medio de la confusión logré cruzar el río y entrar en territorio norteamericano. Una mezcla de alivio y terror me invadió. Había logrado cruzar, pero, ¿a qué precio? En los primeros días en los Estados Unidos enfrenté muchas dificultades. Sin dinero ni contactos, deambulaba por las calles buscando trabajo. Finalmente conseguí un trabajo en una fábrica, donde trabajaba muchas horas por el salario mínimo. Pero, todas las noches, la voz de la Santa Muerte me perseguía recordándome el pacto. Una noche, al regresar a mi pequeño departamento, sentí una presencia detrás de mí. Cuando me di vuelta, vi a un hombre alto, delgado, con los ojos vacíos y una sonrisa siniestra. Es hora de pagar, Alejandro, dijo. Intenté correr, pero mis piernas no me obedecieron. El hombre se acercó, con un movimiento rápido, me arrancó el amuleto que llevaba alrededor del cuello. Esto es solo el comienzo, susurró antes de desaparecer. Desde ese día, mi vida se ha convertido en una pesadilla constante. Perdí mi trabajo y cada intento de conseguir otro resultó en un fracaso. Mi salud empezó a deteriorarse y pronto descubrí que tenía una enfermedad incurable. Las visitas al hospital se hicieron frecuentes, pero ningún médico podía explicarme lo que me estaba pasando. Cada noche, la Santa Muerte aparecía en mis sueños, recordándome que el precio de mi deseo era mayor de lo que jamás podría imaginar. Mis amigos y familiares comenzaron a alejarse, como si una maldición los repelerá. La soledad y el miedo se convirtieron en mis únicos compañeros. Un día, mientras estaba en el hospital, vino a visitarme un sacerdote anciano. Había oído hablar de mi situación y quería ofrecerme ayuda. Le conté del pacto con la Santa Muerte y de cómo mi vida se había convertido desde entonces en un infierno. El sacerdote escuchó atentamente y luego dijo: La Santa Muerte es poderosa, pero su poder proviene del miedo y la desesperanza. Debes encontrar una manera de romper este pacto y liberar tu alma de su control. Desesperada, acepté su ayuda. El sacerdote realizó un exorcismo, orando y bendiciendo mi cuerpo y alma. Sentí una paz momentánea, pero sabía que la presencia de la Santa Muerte aún no había desaparecido por completo. Esa noche, la Santa Muerte apareció nuevamente en mis sueños. Esta vez, su rostro estaba cubierto por una máscara blanca y sus ojos brillaban con una luz siniestra. No puedes escapar de mí, Alejandro, dijo. Tu destino está sellado. Pero algo dentro de mí había cambiado. En lugar de miedo, sentí una determinación renovada. No, dijo con firmeza, romperé este pacto. Encontraré una manera de liberarme. La figura se rió, una risa fría y desalmada. Ya veremos, dijo antes de desaparecer. En los días siguientes me dediqué a buscar información sobre cómo romper el pacto. Consulté a chamanes, brujas y otros sacerdotes, pero todos decían lo mismo: el precio de un pacto con la Santa Muerte era ineludible. Finalmente, un chamán mencionó un antiguo ritual que podría ayudarme a enfrentarla directamente. El ritual requería coraje y determinación. Tendría que regresar al lugar donde hice el pacto inicial y realizar una ceremonia de liberación, invocando por última vez a la Santa Muerte. La noche del ritual regresé a la colina desolada. Me llevé los elementos necesarios, velas blancas, flores frescas y una cruz de madera. Encendí las velas y me arrodillé, orando por la fuerza para afrontar lo que estaba por venir. El aire se volvió pesado y la voz susurrante llenó el espacio una vez más. ¿Qué quieres, Alejandro?, preguntó la voz. Quiero romper el pacto, respondí con firmeza. Quiero ser libre. La figura sombría apareció ante mí, más temible que nunca. No se puede romper el pacto, dijo. Tu alma me pertenece. No, grité, levantando la cruz. No eres mi dueño. Libérame. Un grito ensordecedor resonó en la noche y la figura cargó contra mí. Sentí un dolor indescriptible,
como si me arrancaran el alma del cuerpo. Pero no me rendí. Seguí orando y sosteniendo la cruz con todas mis fuerzas. Finalmente, la figura se detuvo y retrocedió. Muy bien, Alejandro, dijo con voz llena de despecho. Eres libre. Pero recuerda, el precio que pagaste siempre te perseguirá. Con esas palabras, la figura desapareció y el aire volvió a estar en paz. Sabía que había logrado romper el pacto, pero también sabía que las cicatrices de esa experiencia permanecerían conmigo para siempre. Regresé a los Estados Unidos decidido a reconstruir mi vida. Conseguí un nuevo trabajo y, aunque la vida no era fácil, sentí una libertad que no había experimentado en años. El sueño americano seguía siendo una lucha constante, pero ahora sabía que tenía la fuerza para afrontar cualquier obstáculo que se me presentara. Así termina mi historia. Historia 3. La travesía por el desierto. Mi nombre es Gonzalo, vengo de un pequeño pueblo de Guatemala, un lugar donde la pobreza y la violencia nos asfixian día tras día. Desde joven soñé con una vida mejor, una vida en la que pudiera mantener a mi familia, lejos de la pobreza y el miedo. Este sueño me llevó a tomar una decisión desesperada, cruzar la frontera hacia Estados Unidos en busca del llamado sueño americano. No fue una elección fácil. Dejar a mi esposa e hijos fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Les prometí que volvería, que construiría una nueva vida para todos nosotros. Con lágrimas en los ojos y una determinación inquebrantable, me uní a un grupo de migrantes que también buscaban un futuro mejor. Nos dirigimos al norte, hacia la frontera que separaba nuestro sufrimiento de nuestra esperanza. El viaje fue agotador desde el principio. Las condiciones eran duras, el sol abrasador durante el día, el frío glacial por la noche. Caminamos durante horas, con poco descanso y casi nada para comer. Cada paso fue una lucha contra la naturaleza y nuestra propia desesperanza. Pero la verdadera prueba comenzó cuando nos acercábamos a la frontera. Ya había escuchado historias de otros inmigrantes sobre los peligros del desierto, traficantes de personas, la policía fronteriza, animales salvajes. Sin embargo, nadie me advirtió sobre lo que realmente encontraríamos allí. La primera noche en el desierto, mientras intentábamos descansar bajo un cielo estrellado, sentí algo extraño, un frío inexplicable se apoderó de mí, un frío que no provenía del entorno. Cerré los ojos, tratando de ignorar la sensación, pero entonces comenzaron los murmullos. Pensé que eran mis compañeros hablando, pero cuando abrí los ojos vi que todos dormían profundamente. Los murmullos se hicieron más fuertes, como si decenas de voces hablaran a la vez en un idioma desconocido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El desierto parecía vacío excepto por nuestras figuras tendidas. Me levanté lentamente, con el corazón acelerado, y caminé unos pasos, intentando identificar el origen de aquellos sonidos. Fue entonces cuando los vi, sombras a la luz de la luna, figuras humanas moviéndose entre las dunas. Estas figuras no eran humanas en el sentido corriente. Sus formas eran difusas, casi traslúcidas, y sus movimientos eran lentos, como si estuvieran en trance. Parecían almas perdidas, deambulando sin rumbo fijo. El miedo se apoderó de mí. Regresé al grupo y me acosté, cerré los ojos con fuerza y recé para que todo fuera solo una pesadilla. Pero los murmullos continuaron, ahora más cerca. La noche parecía interminable. Al amanecer sentí alivio al darme cuenta de que las sombras habían desaparecido. Les conté a otros mi experiencia, pero nadie me creyó. Dijeron que era el cansancio o el miedo el que me jugaba una mala pasada. Seguimos adelante, pero el malestar persistía. Cada noche, los murmullos y las sombras regresaban, cada vez más cerca. Una noche, mientras atravesábamos un valle oscuro, Miguel, uno de los migrantes, se detuvo de repente. Sus ojos estaban fijos en algo invisible para nosotros. Le pregunté qué pasaba, pero no respondió. En cambio, comenzó a caminar en la dirección opuesta, alejándose del grupo. Intentamos detenerlo, pero parecía que no podía oírnos. Caminaba con la mirada en blanco, como si estuviera hipnotizado. Lo seguimos, preocupados, y entramos en una zona aún más desolada del desierto. Las sombras aparecieron de nuevo, rodeándonos. Ahora podía ver sus rostros, expresiones de dolor y sufrimiento, ojos vacíos que parecían atravesarnos. Miguel cayó de rodillas y antes de que pudiéramos alcanzarlo, las sombras lo envolvieron. Sus gritos resonaron por todo el desierto, pero ya era demasiado tarde. Desapareció, dejando solo un silencio opresivo. El grupo estaba en shock, sin saber qué hacer. Algunos querían volver, pero para otros, como yo, no había vuelta atrás.
Estábamos atrapados en un lugar donde lo real y lo sobrenatural se mezclaban de formas aterradoras. Las noches siguientes fueron peores. Las sombras se volvieron más agresivas, los murmullos más fuertes. Una noche estábamos descansando cerca de un viejo cementerio olvidado, cuando sentí una presencia a mi lado. Cuando abrí los ojos, vi a una mujer vestida de blanco, de rostro pálido y ojos tristes. Ella no habló, pero extendió su mano hacia mí. Cuando sus dedos tocaron mi piel, una ola de frío me invadió. Tuve visiones de sufrimiento, gente muriendo de sed y hambre en el desierto, almas condenadas a vagar para siempre en ese lugar maldito. La mujer desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejándome temblando de miedo. A la mañana siguiente encontramos un amuleto donde había aparecido la mujer. Era un objeto antiguo, con símbolos que nadie podía identificar. Decidimos llevárnoslo con la esperanza de que nos protegiera. Una noche, las sombras golpearon con fuerza. Sus rostros distorsionados mostraban ira y dolor. Desesperadamente, levanté el amuleto. Para mi sorpresa, emitió una luz que hizo que las sombras retrocedieran. Pero sabíamos que esta protección no duraría para siempre. Después de semanas de lucha y sufrimiento, finalmente llegamos a la frontera. Pero las sombras todavía nos seguían. Durante el cruce de un río, se volvieron más numerosos y violentos. En un último acto de desesperación, arrojé el amuleto al río. Brillaba intensamente, disipando las sombras. Llegamos al otro lado exhaustos pero aliviados. De los 20 que iniciaron el viaje, solo 5 sobrevivieron. Nunca olvidaré a quienes perdimos ni los horrores que enfrentamos. Hoy, cuando cierro los ojos, todavía escucho los murmullos y veo las sombras. Sé que nunca podré escapar por completo de ese lugar maldito. Pero sigo adelante, por mi familia y por los que no llegaron. Y cada noche rezo para que sus almas encuentren la paz que les fue robada en el desierto. La historia que viví, llena de dolor y sufrimiento, todavía me persigue. El sueño americano que tanto deseábamos se convirtió en una verdadera tortura, una pesadilla que marcó nuestras almas para siempre. Ese desierto, que para muchos es solo una línea en el mapa, se ha convertido en un lugar donde la muerte, el miedo y lo sobrenatural se entrelazan de forma insoportable. A medida que pasa el tiempo, sigo adelante, tratando de reconstruir mi vida, pero el recuerdo de lo que pasó nunca se desvanece por completo. Cada día, cuando miro a mi familia, siento una mezcla de alivio por tenerlos conmigo y una profunda tristeza por los que quedan atrás. No merecían ese final. Todavía siento el peso de esas noches interminables, el miedo a las sombras, los susurros que resuenan en mi mente y las almas perdidas que, de alguna manera, siguen siguiéndome. Sé que no importa cuánto lo intente, nunca podré escapar por completo de ese lugar maldito. Hoy vivo con el recuerdo de que, aunque el desierto nos ha robado tanto, también nos ha enseñado una amarga verdad: a veces los sueños que anhelamos pueden convertirse en nuestras peores pesadillas. Y por mucho que intente avanzar, una parte de mí nunca abandonará ese desierto, donde las sombras aún esperan. Esta es mi historia. Una historia de terror y supervivencia, pero también de amor, de lucha por un futuro mejor y de un miedo que nunca desaparecerá del todo. Historia 4. El río de las sombras. Mi nombre es Pedro y soy de Guatemala. Recuerdo el día que decidí dejarlo todo atrás como si fuera ayer. Había escuchado tantas historias sobre el sueño americano, historias de oportunidades y vidas nuevas, pero también había escuchado las advertencias, los susurros de los peligros que acechaban en el camino. Sin embargo, la esperanza de un futuro mejor superó cualquier temor. Salí con un grupo de amigos y otros compatriotas con las mismas aspiraciones, todos dispuestos a afrontar los riesgos. Nuestro viaje comenzó cruzando el río Suchiate, que marcaba la frontera entre Guatemala y México. No fue fácil, pero logramos cruzar con la ayuda de balsas improvisadas. Al llegar a suelo mexicano, nos enfrentamos a un nuevo desafío: el vasto y peligroso territorio que tendríamos que cruzar para llegar a Estados Unidos. Los cárteles, la policía corrupta y los elementos del desierto eran amenazas constantes, pero nada nos preparó para lo que encontraríamos en Río Bravo. El día que llegamos a la orilla del río Bravo estábamos agotados, pero decididos. Llevábamos semanas viajando, moviéndonos de noche y escondiéndonos durante el día. La última etapa de nuestro viaje fue cruzar ese traicionero río, la última barrera antes de poner un pie en tierra americana. Nos reagrupamos y decidimos esperar hasta la tarde para intentar cruzar. La oscuridad era casi total cuando nos acercábamos al río, apenas se podía distinguir el reflejo de las estrellas en el agua. De repente, vimos unas luces extrañas debajo de la superficie.
Algunos en el grupo pensaron que podrían ser patrullas, pero no se escuchó ningún sonido de motores ni movimiento de embarcaciones. Las luces parecían moverse con vida propia, bailando bajo el agua, en un espectáculo hipnótico e inquietante. Nos miramos el uno al otro, inquietos. Nadie quería ser el primero en entrar al agua. Finalmente, respiré hondo y di el primer paso, sintiendo el frío del río envolver mis pies. Avancé con cautela, intentando mantener la calma. Los demás me siguieron, uno a uno, hacia el río hasta que el agua nos llegó al pecho. A medida que avanzábamos, las luces se acercaban cada vez más y una creciente sensación de inquietud se apoderó de nosotros. Justo cuando pensé que lo lograríamos, algo me agarró del pie y me tiró al suelo. Fue un tirón fuerte, como si una mano invisible intentara arrastrarme hasta el fondo del río. Grité de terror y traté de liberarme, pero la presión era implacable. Desesperadamente, luché por liberarme, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte parecía el agarre. Podía sentir mis pulmones arder por la falta de aire mientras me hundía más y más. En mi desesperación abrí los ojos bajo el agua y lo que vi me dejó congelada. Las luces no provenían de ningún dispositivo humano, sino de figuras espectrales, pálidas y traslúcidas, con los ojos vacíos, que parecían observarme desde el fondo del río. De repente todo se oscureció y perdí el conocimiento. Me desperté en la orilla, empapado y temblando. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero estaba sola. Busqué con mis ojos a mis compañeros, pero no vi a nadie. El pánico se apoderó de mí mientras corría por la orilla del río, gritando sus nombres. Finalmente encontré a uno de ellos, Ernesto, tirado inconsciente cerca de unos arbustos. Lo sacudí hasta que recuperó la conciencia y juntos fuimos a reunir a los demás. Algunos nunca volvieron a aparecer. Decidimos seguir adelante, a pesar de lo sucedido, pero un sentimiento constante de miedo nos acompañó al ingresar a territorio estadounidense. Los problemas no han disminuido, nos quedamos en casas abandonadas, evitando cualquier contacto con las autoridades. Unos días después nos refugiamos en un pequeño pueblo en medio del desierto, donde conocimos a una señora mayor, inmigrante de hace muchos años. Ella nos recibió ofreciéndonos comida y un lugar para descansar. Durante la cena, nos contó historias sobre Río Bravo, historias de almas perdidas y espíritus que rondaban el agua. Dijo que quienes no encuentran la paz en Río Bravo, su alma queda atrapada, buscando compañía para no estar solos. Esa noche no pude dormir. Las palabras de la mujer resonaron en mi mente y no pude evitar pensar en las luces bajo el agua y las figuras espectrales que había visto. Los rostros de mis compañeros desaparecidos aparecieron en mis sueños, con los ojos vacíos, mirándome con desesperación. Los días siguientes fueron una mezcla de avances y miedo constante. Nos siguió una sensación inquietante, como si algo o alguien nos estuviera siguiendo. Una noche, mientras descansábamos en un bosque, escuché susurros. Desperté a los demás, pero nadie más pareció oírlos. Decidimos seguir caminando, pero los susurros no cesaban, siempre fuera de nuestro alcance. Una mañana, al despertar, notamos que uno de los nuestros, Miguel, había desaparecido. No encontramos rastros de él, ni señales de lucha ni huellas. Era como si hubiera desaparecido en el aire. La desaparición de Miguel nos llenó de terror. Todos empezamos a cuestionarnos si el río había marcado de alguna manera nuestro destino. Una noche, mientras buscábamos a Miguel, volvimos a ver las luces. Esta vez no estaban en el agua, sino flotando entre los árboles, moviéndose lentamente hacia nosotros. Sentí un frío intenso y supe que no eran de este mundo. Las luces se acercaron y una de ellas se transformó en la figura de Miguel, con los mismos ojos vacíos que había visto en mis sueños. Intenté gritar, pero no pude. La figura se acercó, con una voz que parecía salida de la nada, susurró: «Vuelve atrás, no debiste cruzar». Me desperté sobresaltado, sudando y temblando. Los demás me miraron con preocupación. «Cuéntame lo que vi y oí», y un sentimiento de desesperanza se apoderó del grupo. Algunos querían regresar, convencidos de que habíamos despertado algo oscuro en el río. Otros, como yo, sabíamos que regresar no era una opción. Necesitábamos seguir adelante. Nuestra travesía continuó, cada vez más agotadora y desesperada. Las luces nos seguían, siempre a lo lejos, recordándonos lo que habíamos dejado atrás. Una noche, mientras atravesábamos un desierto, nos sorprendió una tormenta de arena. Nos protegimos como pudimos, pero el viento y la arena nos castigaron sin piedad. En medio del caos, volví a ver las figuras, caminando entre la tormenta como si nada les afectara. Sentí una mano fría en mi hombro y me giré para ver una de las figuras. Esta vez,
con un rostro que reconocí, era mi amigo Juan, que había desaparecido en el río. Vuelve, me dijo con voz vacía. Este no es tu lugar. Finalmente llegamos a la frontera, exhaustos y aterrorizados. Sabíamos que necesitábamos cruzar un último tramo de desierto para llegar a una carretera donde podríamos encontrar ayuda. Mientras caminábamos, las luces nos rodeaban, más brillantes y más cercanas que nunca. Podía sentir el escalofrío en mis huesos y el miedo en mi corazón. Uno a uno, mis compañeros comenzaron a caer, como si algo invisible los empujara. Intenté ayudarlos, pero una fuerza inmensa me hizo retroceder. Las figuras espectrales se formaron a nuestro alrededor, susurrando y gimiendo. Pude ver los rostros de aquellos que habíamos perdido, todos ellos atrapados en una existencia entre este mundo y el siguiente. En mi desesperación, corrí hacia adelante sin mirar atrás. Podía sentir su presencia persiguiéndome, pero no me detuve. Finalmente llegué a la carretera, y exhausto, fui encontrado por unos conductores que me llevaron a un hospital. Nunca más volví a saber de mis compañeros. Ahora, años después, vivo en Estados Unidos y trabajo duro para mantenerme, pero los recuerdos de ese viaje nunca me abandonan. Cada noche cierro los ojos y veo las luces, escucho los susurros y siento el frío de las manos espectrales. Sé que los que quedaron atrapados en Río Bravo nunca encontraron la paz y temo que algún día vengan a por mí. Escuché más historias de otros inmigrantes, historias similares de luces bajo el agua y figuras arrastrando a los vivos al fondo del río. Ahora entiendo que Río Bravo no es solo una barrera física, sino también una frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Los que allí mueren no encuentran descanso, y los que cruzan deben llevar el peso de sus almas. Esta es mi historia, una advertencia para quienes sueñan con cruzar. El camino es arduo y lleno de peligros, algunos de los cuales no pertenecen a este mundo. Si decides emprenderlo, hazlo sabiendo que no solo estás arriesgando tu vida, sino también tu alma. Río Bravo nunca olvida y nunca perdona. Historia 5, Horror en el desierto. Mi nombre es Rosa y vengo de Nicaragua. Mi historia no es solo una de las muchas que escuchas sobre inmigrantes que intentan cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Es una historia de horror, de lo inexplicable, de lo que solo se puede entender cuando alguien mira a los ojos de lo desconocido y siente el frío de la muerte susurrando en su oído. Todo empezó cuando decidí dejar mi país en busca de un futuro mejor. Nicaragua, con su belleza natural y su gente acogedora, se había convertido para mí en un lugar inhóspito. La pobreza, la violencia y la falta de oportunidades me empujaron a tomar la decisión más difícil de mi vida, dejar atrás a mi familia, mis amigos y todo lo que conocía. Mi destino era Estados Unidos, el sueño americano, la promesa de una vida mejor. Me uní a un grupo de inmigrantes que también buscaban cruzar la frontera. Éramos una docena, todos con historias y sueños similares. Nuestro guía, a quien solo conocíamos como Coyote, había prometido llevarnos por el desierto mexicano hasta Estados Unidos. Sabíamos que el viaje sería arduo y peligroso, pero ninguno de nosotros estaba preparado para lo que nos esperaba. La primera etapa del viaje transcurrió relativamente tranquila. Viajamos en autobús y luego a pie, cruzando montañas y ríos. La esperanza y la determinación nos mantuvieron adelante. Sin embargo, todo cambió cuando llegamos al desierto. El sol abrasador y la falta de sombra hacían que cada paso fuera una tortura. Nuestros suministros de agua y alimentos rápidamente comenzaron a agotarse. Una tarde, después de caminar durante horas bajo el sol implacable, nos quedamos sin agua. La desesperanza se apoderó de nosotros. Sabíamos que sin agua no sobreviviríamos mucho tiempo en el desierto. Decidimos dividirnos en grupos más pequeños para buscar ayuda. Me quedé con 3 personas, Manuel, un hombre robusto y silencioso, Luisa, una joven madre que viaja con su pequeño hijo, Miguel, y Pedro, un adolescente lleno de ilusiones y sueños. Mientras caminábamos, el calor y el cansancio nos consumían. De repente, en medio de la nada, vimos un pozo. Nos acercamos con cautela, esperando encontrar agua. Pero cuando llegamos al borde, sucedió algo extraño. Empezamos a escuchar a los niños llorar. Cuando miró dentro del pozo, no había nada. Era un pozo profundo y oscuro, pero vacío. El sonido de los gritos era claro y angustioso, y se nos puso la piel de gallina. Nos invadió una sensación de miedo. Intentamos alejarnos del pozo, pero los gritos continuaron, como si se hubieran quedado grabados en nuestra mente. Luisa se puso a llorar abrazando fuerte a su hijo. Manuel, que hasta entonces era el más fuerte de todos, empezó a murmurar oraciones. Pedro, con los ojos llenos de miedo,
seguía mirando el pozo. Esa noche acampamos cerca del pozo, sin poder avanzar más. Los gritos continuaron, intermitentemente, como si niños invisibles estuvieran jugando con nosotros. Nadie podía dormir. Los sonidos se hicieron más intensos, más cercanos. Parecía que había niños a nuestro alrededor. En los días siguientes, algunos de nosotros empezamos a perder la cabeza. Historia 6. El sueño americano. Mi nombre es Alberto, soy de Honduras, un país hermoso pero con oportunidades limitadas para la mayoría de sus habitantes. Durante años soñé con venir a Estados Unidos, un lugar que para mí representaba libertad, prosperidad y una nueva oportunidad de empezar de cero. Sin embargo, lo que no sabía era que mi viaje se convertiría en una pesadilla que todavía me persigue hasta el día de hoy. El día que decidí dejar mi casa, lo hice con el corazón lleno de esperanza, pero también con un poco de miedo. Me despedí de mi madre con lágrimas en los ojos, prometiéndole que volvería para llevarla conmigo cuando estuviera instalado. Cogí una mochila con lo imprescindible y me dirigí hacia lo desconocido. Mi destino inicial fue México, desde donde planeaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos. El viaje a través de Centroamérica fue difícil, pero lo peor aún estaba por llegar. Al llegar a México me uní a un grupo de migrantes que tenían el mismo objetivo. Nos reuníamos por la noche, planificamos nuestras rutas y compartíamos historias de terror sobre las bandas de narcotraficantes y secuestradores que nos esperaban en el camino. Sin embargo, había algo más, algo de lo que pocos hablaban, rumores sobre sucesos paranormales en ciertas zonas del desierto. Nuestra travesía empezó bien. Caminamos por senderos ocultos para evitar ser detectados por las autoridades y los cárteles mexicanos. Una noche, mientras descansábamos, parecía que el viento traía palabras incomprensibles pero claramente humanas. María, una madre que viajaba con su hijo pequeño, comenzó a comportarse de manera extraña, diciendo que veía sombras moviéndose entre los árboles y que una figura oscura la seguía desde que habíamos entrado en esa zona. Al principio pensamos que era cansancio y estrés por el viaje, pero pronto nos dimos cuenta de que algo más estaba pasando. Esa misma noche, mientras descansábamos en un claro, escuché que alguien llamaba mi nombre. Me desperté y vi una figura en el borde del campamento. Parecía una mujer, pero su rostro estaba borroso, como si estuviera envuelto en niebla. Sentí un frío intenso que recorrió mi cuerpo. La figura no dijo nada, solo se quedó allí, mirándome. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Cuando finalmente logré moverme, la figura ya no estaba. Al día siguiente estábamos todos inquietos. Algunos dijeron haber tenido sueños extraños, otros escucharon ruidos durante la noche. Intentamos avanzar, pero cada paso se sentía más pesado. Estábamos en medio del desierto cuando vimos algo que nunca podré olvidar, una hilera de cruces de madera, todas con nombres escritos en ellas. Eran tumbas improvisadas, una señal de los muchos que habían perdido la vida en aquel lugar inhóspito. Pero había algo más. Al acercarme a una de las cruces, vi que mi nombre estaba escrito en ella. Mis piernas se volvieron gelatinas y caí de rodillas, incapaz de entender lo que estaba viendo. Las noches siguientes fueron aún peores. Los susurros se convirtieron en gritos y las figuras borrosas comenzaron a acercarse cada vez más. Empezamos a perder gente. Primero hubo un hombre llamado José, que simplemente desapareció durante la noche. Luego, otras 2 personas fueron encontradas muertas por la mañana, con expresiones de terror en sus rostros y sin signos visibles de violencia. Estábamos aterrorizados, cada vez más convencidos de que algo maligno nos perseguía, algo que no podíamos ver con claridad pero que estaba ahí, mirándonos. Una noche, mientras acampábamos cerca de una vieja estructura abandonada que parecía una iglesia, decidí explorar el lugar. La iglesia estaba en ruinas, con el techo derrumbado y las paredes cubiertas de enredaderas. En el interior, encontré extraños símbolos tallados en las paredes y un altar cubierto de cera derretida y restos de lo que parecían ser sacrificios antiguos. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me di vuelta y vi la misma figura borrosa que me había observado antes. Esta vez pude ver su rostro claramente. Era el rostro de una mujer joven, con los ojos llenos de tristeza y desesperanza. Ella me tendió la mano y en ese momento sentí una ola de frío atravesarme. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizada por el miedo, pero cuando finalmente pude moverme, la figura volvió a desaparecer. Corrí de regreso al campamento, solo para encontrarlo sumido en el caos. La mayor parte del grupo había huido en diferentes direcciones y los pocos que quedaban estaban en estado de shock. María estaba de rodillas,
murmurando oraciones y abrazando fuertemente a su hijo. Nos dimos cuenta de que no podíamos seguir así. Necesitábamos salir de ese maldito lugar. Los días siguientes fueron una lucha constante por la supervivencia. El calor del desierto era implacable y cada noche temíamos que algo nos atacara. Finalmente, después de lo que parecieron semanas, llegamos a un pequeño pueblo del norte de México. Estábamos agotados, deshidratados y traumatizados por la experiencia. Fuimos a una iglesia local, donde el sacerdote nos recibió y nos ofreció agua y comida. Contamos nuestra historia, esperando que nos creyeran. Para mi sorpresa, no se mostró escéptico. Dijo que había escuchado historias similares de otros migrantes que pasaron por esa región. Según él, la zona había sido un antiguo campo de batalla y muchos habían perdido la vida allí en circunstancias horribles. Las almas de los muertos no encontraron descanso y aparecieron como sombras, ras y voces para atormentar a los vivos. Esa noche, en la seguridad de la iglesia, pensé en todo lo que habíamos pasado. Me pregunté si realmente nos habían perseguido los espíritus o si el miedo y el estrés nos habían jugado una mala pasada. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer borroso y sentía el frío que me recorría. No podía negarlo, algo sobrenatural nos había perseguido en el desierto. Decidí seguir adelante con mi viaje. A pesar de todo, había llegado demasiado lejos para rendirme ahora. Pero la experiencia me dejó marcada por el resto de mi vida. Los que sobrevivimos al viaje prometimos mantenernos en contacto, pero con el tiempo todos tomaron caminos diferentes y perdimos el contacto. Finalmente llegué a la frontera y crucé el río Bravo en una noche oscura, sintiendo una vez más la presencia de las sombras, como si me observaran desde la distancia. Al poner un pie en suelo americano sentí una mezcla de alivio y tristeza. Logré mi objetivo, pero a un precio muy alto. Dejé atrás amigos, familiares y una parte de mí en ese desierto maldito. Hoy vivo en los Estados Unidos y trato de construir una nueva vida. Trabajo duro, ahorro dinero y sueño con traer a mi madre aquí algún día. Pero las noches son difíciles. A veces, cuando todo está en silencio, escucho susurros y veo sombras que se mueven en la oscuridad. Me despierto sudoroso, con el corazón acelerado, recordando lo que viví en ese desierto. Esta es mi historia. No sé si alguien lo creerá, pero es la verdad. La búsqueda del sueño americano me llevó a enfrentar horrores que nunca imaginé. Y aunque llegué a donde quería estar, las cicatrices de ese viaje permanecerán conmigo por el resto de mi vida. Historia 7. Trato con el demonio. Mi nombre es Gustavo y esta es mi historia, una historia que me atormenta todos los días, una historia que me recuerda la oscuridad que puede envolver a un hombre desesperado. Todo empezó en mi tierra natal, El Salvador, un país hermoso pero lleno de violencia y pobreza. Crecí en un barrio humilde, donde las oportunidades eran escasas y los peligros constantes. Desde joven soñé con una vida mejor, con el tan ansiado sueño americano. Sabía que la única manera de escapar de mi realidad era llegar a Estados Unidos, pero la travesía era peligrosa y costosa. Sin embargo, mi deseo de mejorar mi vida y la de mi familia fue más fuerte que cualquier miedo. Durante años trabajé tan duro como pude, ahorrando cada centavo para pagar un coyote que me ayudara a cruzar la frontera, pero cada vez que parecía cerca de reunir el dinero que necesitaba, algo surgía que me obligaba a gastar mis ahorros. La desesperanza creció dentro de mí, con ella un sentimiento de impotencia que no me dejaba dormir. Fue en una noche particularmente oscura, mientras caminaba por las calles desiertas de mi barrio, que me encontré con un hombre extraño. Sus ojos eran profundos y vacíos, como si miraran más allá de este mundo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando escuché su voz. Gustavo, dijo, llamándome por mi nombre, aunque nunca lo había visto antes. Sé lo que quieres. Puedo ayudarte a lograr tu sueño, pero a cambio, necesitaré algo de ti. Al principio lo ignoré y seguí caminando, pero sus palabras resonaron en mi mente. ¿Cómo podría alguien saber lo que más deseaba? ¿Y qué precio tendría que pagar? La curiosidad y la desesperanza me hicieron volver a buscarlo al día siguiente. Lo encontré en el mismo lugar, esperándome. Me habló de un pacto, de un acuerdo con fuerzas que no entendía. Me prometió que llegaría a Estados Unidos sin ningún problema, que tendría la vida que siempre soñé. Todo lo que tenía que hacer era aceptar el trato. Por desesperación y por ambición acepté sin pensar en las consecuencias. Firmé el pacto con mi sangre y, a partir de ese momento, todo cambió. El viaje que había planeado durante años se hizo realidad de una forma casi mágica. De repente apareció el dinero necesario y Coyote accedió a llevarme sin muchas preguntas.
Sentí una mezcla de euforia y miedo, pero estaba decidido. El viaje era peligroso, como me habían advertido, cruces clandestinos, caminatas interminables por el desierto, esconderse en camiones y trenes. Sin embargo, de alguna manera, siempre logré salir ileso de situaciones que parecían mortales. Sentí una fuerza extraña protegiéndome, guiándome, y pensé que era el poder del pacto que había hecho. Finalmente llegué a Estados Unidos, rápidamente encontré trabajo y comencé a enviar dinero a mi familia. Vivía en un apartamento pequeño, pero era feliz de tener un techo sobre mi cabeza y comida en la mesa. Todo parecía ir bien hasta que comencé a notar cosas extrañas. Al principio eran pequeños detalles, sombras que se movían en la oscuridad, susurros incomprensibles en la noche. Pensé que era estrés y extrañar mi hogar, pero las cosas empeoraron. Una noche, mientras dormía, sentí una presencia en mi habitación. No podía moverme, como si algo me estuviera paralizando. Vi una figura oscura a los pies de mi cama, con los mismos ojos vacíos del hombre que me había ofrecido el pacto. Me desperté sudando y con el corazón acelerado. Intenté convencerme de que era solo una pesadilla, pero las apariciones se hicieron más frecuentes. Cada noche, la figura se acercaba. Sus susurros se hicieron más claros, diciendo mi nombre y recordándome el pacto que había hecho. Su voz se infiltró en mis sueños, llenándolos de terror. La situación se volvió insoportable. No podía dormir ni concentrarme en el trabajo. Mis compañeros empezaron a notar mi cansancio físico y mental. Intenté hablar con un sacerdote, pero no encontró nada inusual. Busqué ayuda por todas partes, pero nadie pudo ver lo que vi. La figura se burló de mí, recordándome que el precio de mi sueño estaba a punto de ser cobrado. Una noche me desperté sintiendo un dolor agudo en el pecho. Sentí como si mi corazón fuera a explotar. La figura estaba allí, más cerca que nunca. Sentí sus manos frías apretarse alrededor de mi cuello mientras me susurraba al oído que era hora de pagar mi deuda. En un impulso de desesperación le rogué que me dejara en paz, que me permitiera vivir en paz, pero su respuesta fue una risa siniestra. Tu alma me pertenece, Gustavo, dijo. Aceptaste el trato y ahora es el momento de mantenerlo. Desesperada, busqué una salida. Recé como nunca antes, pidiendo un milagro. Mis noches se convirtieron en una batalla constante contra el terror que me acechaba, pero por más que lo intentaba, la figura siempre regresaba, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. La culpa y el miedo me consumieron. Sabía que había cometido un terrible error, que había entregado mi alma a un demonio por un sueño que ahora se había convertido en una pesadilla. No podía seguir así, pero tampoco podía escapar. Mi vida, que alguna vez estuvo llena de esperanza y ambición, se convirtió en un tormento sin fin. Finalmente, una noche, la figura se presentó más claramente que nunca. Pude ver su rostro, un reflejo distorsionado del hombre que me había ofrecido el pacto. Su mirada era fría y vacía, y su sonrisa maliciosa. Ya es hora, Gustavo, dijo acercándose lentamente. Es hora de pagar tu deuda. Sentí mi cuerpo congelarse, incapaz de moverme. El dolor en mi pecho era insoportable, como si me arrancaran el corazón. Todo se oscureció y supe que se me había acabado el tiempo. Había dado mi alma por un sueño que ahora se convirtió en mi peor pesadilla. Y así termina mi historia, una historia de desesperación y terror, una advertencia para quienes buscan atajos en la vida. El precio del pacto fue más alto de lo que jamás hubiera imaginado. Mi nombre es Gustavo y este es el fin de mi sueño americano.